Abordar el tema de la comunicación fue lo primero que hicimos. La comunicación dice mucho de cómo va a ser el proyecto y cómo lo dices dice mucho de tú y de tu equipo. La verdad es que en el mundo de hoy, con toda la comunicación, si no logramos comunicar las cosas de una forma eficaz, empolgante, movilizadora, el impacto es siempre más pequeño. La comunicación es muy importante para explicar y proponer lo que queremos de una forma para nuestros beneficiarios. Si no nos entienden, no logramos ayudarles. A nuestros aliados, si necesitamos su ayuda o si creemos que pueden agregar y aportar a lo que hacemos, hay que comunicarles, explicarles, ser claros. Comunicar un proyecto es exactamente eso, es una forma de estructurar lo que estás haciendo y te obliga justamente a reflexionar un montón, porque cada vez más hoy día tienes que decir cosas muy complejas en lo más corto posible. Para eso tienes que priorizar lo que te define. Tú cuando coges un tema para un proyecto lo tienes que desarrollar muchísimo, lo tienes que desmenuzar en muchísimas partes, y cuando lo desmenuzas te das cuenta de que a lo mejor hay muchísimo más contenido del que tú te pensabas. Entonces, al tener más conocimiento sobre eso que estás estudiando, sí que eres capaz de vocalizarlo más o interiorizarlo más para poder tener más fluidez al explicarlo. La gente que comunica de forma más clara es porque lo tiene más claro también en la cabeza. Tener algo para llamarles la atención al público, tener tópicos fáciles de pensar y de conectarles, mantener una postura abierta, mirar a la gente en los ojos y designar como zetas o eces en la sala para conectar, para crear empatía, mantener un ritmo dinámico, o sea, no demasiado lento, pero no demasiado rápido. Lento sería aburrido, rápido, difícil de escuchar, y hablar de cosas importantes como hacer una pausa, estar tranquilo y estar a gusto, y tener luego momentos de activación con dinámicas físicas que estuvieran conectadas con el mensaje, pero a la vez que pudieran darles un poco de energía y mantenerles interesados. Pues la conferencia de Alfonso nos ha servido para entender que no todo es la idea, también es la comunicación. La comunicación verbal y no verbal es muy importante, porque depende de cómo comuniques, llegas más o menos a las personas.